¿Cómo están, amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @Locura Teatral. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, tenemos casa llena y nos acompañan de La Calavera de Cristal, Enrique Aguilar, que ya es viejo conocido aquí de Locura Teatral, Fernando Calvario y Jimena Salemi. Sí, Hice el programa practicando ese apellido. Es un gran orgullo para mí haberlo logrado. Ya no me piden que lo repita. Ya fue. Y bueno, aquí me acompaña la conducción Sandra Pinal para hacer preguntas indiscretas, así que prepárense. Y bueno, Enrique, comenzamos contigo. Cuéntanos de la Calavera de Cristal. Bueno, equivocado. Bueno, pues La Calavera de Cristal es un proyecto que nace a partir de una novela gráfica de Juan Villoro. Hace muchísimos años, Juan develó placa de una de mis obras de 100 representaciones, y ahí surgió como la inquietud de montar algún texto suyo, ¿no? Entonces se lo comenté y me dice, claro, estaría increíble que algún día montaras algo, ¿no? Y ya, quedó en el tintero. Y varios años después surgió la oportunidad, junto con Elena Tinoco y Mario Rendón, de montar algo para niños, y coincidió con el hecho de que yo fui a una feria de libro y encontré una novela gráfica escrita por Juan, y la compré, y cuando la leí lo contacté y le dije, Juan, ya encontré el texto que quiero montar, que es, ¿no?, de tu autoría. Y me dijo, ¿cuál? Ya le comenté que La Calavera de Cristal, cosa que le gustó mucho, porque aparte me decía, nadie me ha pedido nunca este texto, ¿no? Entonces le dije, pues mira, está increíble. Y coincidió también cuando empezamos con el proceso de adaptación, que en la capilla estaban pues buscando montajes para niños, ¿no?, para toda la familia. Y yo les dije, pues yo estoy empezando el proceso de uno, ¿no? O sea, puedo tenerlo listísimo para cuando empiecen las temporadas. Y me dijeron, órale, va, ¿no? Presentamos nuestra audición, les gusta, y pues nos vamos de lleno, ¿no? El proceso de adaptación fue un proceso largo, fue un proceso interesante, porque Mario Rendón y Elena Tinoco, que son quienes hicieron la adaptación, iban adaptando y me presentaban a mí, ¿no? Ellos mismos me hacían la lectura de varios personajes, ¿no? Porque la obra tiene como 30 personajes. Entonces ellos me iban haciendo lecturas, y yo los iba escuchando, iba diciéndoles, pues mira, esto está padre, esto creo que puede funcionar, esto creo que podemos hacerlo de tal manera. Seguían avanzando y volvían a leer, ¿no? Entonces fue un proceso un poco largo, pero muy, muy interesante, y lo fuimos como nutriendo de varias ideas, ¿no?, que entre todos teníamos, de las distintas disciplinas que varios de los elementos de la compañía manejan, ¿no?, como teatro de sombras, mapping, acrobacia en telas, manejo de títeres, etcétera. Y pues la obra está inundada de todo esto, ¿no? Y lo padre de La Calavera de Cristal es que es un texto que habla de nuestros orígenes, ¿no? De cómo nosotros no podemos olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos, precisamente para no perder de vista el hacia dónde vamos. Y es un chico que se llama Gus, que está investigando qué pasó con su padre, que era un piloto muy famoso, y el padre encuentra un artefacto arqueológico que es la Calavera de Cristal, pero decide esconderla para alejarla de manos pues codiciosas, ¿no?, que podrían hacer mal uso de ella. Y esta temporada es, si no me equivoco, la quinta. La verdad es que hemos tenido un muy buen recibimiento por parte del público. En el Teatro La Capilla pues nos han acogido muy bien, como siempre, por parte de todo el equipo. Y es un montaje que apela a la inteligencia y a la creatividad de los chicos, ¿no? O sea, es un misterio que se tiene que resolver conforme se va desarrollando la historia, y los chicos van ayudando a resolver ese misterio. Y eso lo hace muy interactivo, muy interesante. Y bueno, ¿cómo adaptaron la novela gráfica? Bueno, escénicamente, ¿cómo que se vea la idea de la novela gráfica a escena?
el teatro? Pues mira, lo que hicimos es que tal cual la novela gráfica fungió como nuestro storyboard, Okay. ¿no? O sea, digo, ya la novela gráfica de suyo ya es un elemento visual, ¿no? Y es una fuente muy visual. Nosotros lo que hicimos al adaptarla al teatro, digo, fuera de ciertas cosas que obviamente se cambiaron, que ahorita les platico cuáles fueron, fue dotar de dinamismo y de acción estas imágenes, ¿no? Que al final es lo que es el teatro. Nosotros lo que hicimos es que son 3 personajes que están en el interior del Museo Nacional de Antropología e Historia, y ellos se ven encerrados a sí mismos en el museo, ¿no? Termina la jornada, cierran las puertas y ellos se quedan adentro sin darse cuenta y deciden, pues, investigar este misterio, ¿no? Y cada una de las salas del museo funge como un espacio en el cual se desarrolla la historia. Okay. Entonces, todo esto está lleno de los cuadros realizados por Bev, que es quien ilustra la novela, y nosotros lo que hacemos es dotarlo de acción, dotarlo de dinamismo, porque ya es suyo, como decía, el cómic es muy visual, pero pues le falta ese elemento, ¿no? El elemento del movimiento. Entonces, pues es lo que hacemos en la obra de teatro y pues ha funcionado de manera muy, muy, muy efectiva. La verdad es que tanto chicos como grandes, o sea, los padres o sus familiares mayores de edad que los acompañan, salen muy a gusto, lo cual a nosotros pues nos satisface plenamente, porque si pensábamos, yo cuando empecé a montar la obra pensaba mucho en esta historia de Walt Disney, ¿no? Que decía que la idea de él de crear el parque de Disney, ¿no? De Disneyland, surgió de un día que él fue a un parque de diversiones con sus hijas. Y pues sus hijas se la pasaron bomba, ¿no? Todo el día subiéndose a los juegos. Y él y la mujer pues sentados en una banca viéndolas divertirse, ¿no? Y entonces él decía, yo algún día voy a crear un parque en el que padres e hijos se diviertan por igual, ¿no? Juntos, claro, en familia. Y entonces yo pensaba lo mismo de las obras de teatro, ¿no? A mí me pasa que a mí me encanta el teatro para niños, para toda la familia. Y de repente como que descuidamos ese aspecto, ¿no? El aspecto pues del adulto que quiere que su lado infantil, que su niño interior florezca de nuevo, ¿no? Que salga a flote en algún momento. Entonces decían, pues no vamos a dejarlos de lado, ¿no? Entonces la historia de repente y a ratos puede resultar intrincada, y entonces ahí están los papás para explicarles a los niños, mira, lo que está pasando es esto, ¿no? Y entonces si eso se logra, pues nosotros estamos teniendo éxito a partir de ello, ¿no? Y pues hasta ahorita puedo decir que se ha logrado. Hay gente que sale así como de repente medio confundida, porque la verdad es que es muy, muy interesante la trama, pero se van develando los misterios uno a uno y paso a paso para dar precisamente pie a que descubramos dónde está la calavera de cristal, pero aparte, más importante, cuál es el poder que yace al interior de la calavera de cristal, ¿no? Porque ese es el secreto verdadero, no tanto el lugar, sino que ya tengo el artefacto, ya tengo el objeto. ¿Qué voy a hacer con él, no? O sea, este objeto, ¿qué? ¿No? Claro. Entonces, eso es lo que se descubre en la obra de teatro. ¿Qué tan alejados están de la adaptación al texto gráfico? Pues mira, realmente la línea argumental es exactamente la misma. Sí, por supuesto, dentro de esa misma línea nosotros ondulamos alrededor de ella. O sea, sí existen, por supuesto, libertades, ¿no? Creativas que tuvieron, pues, en el primer paso los adaptadores y en el segundo caso, pues, un servidor. Pero tenemos una retroalimentación del mismo Juan, que ha ido a verla 3 veces, lo cual a nosotros pues, nos puede parecer maravilloso, que cuando él fue a verla la primera vez nos comentó, yo creo que las mejores adaptaciones son aquellas que sin dejar de lado la línea, ¿no? De la historia, pues se toman esa creatividad y se alejan para poder, pues, aportar, ¿no? Su semilla de creatividad y de ingenio a una historia que ya existe, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, de hecho nosotros mismos hacíamos bromas, ¿no? Cuando íbamos haciendo las lecturas, de repente nos imaginábamos a Juan leyendo el texto y diciendo, bueno, ¿dónde está mi obra, no? Porque realmente la obra de Juan, o sea, la obra de Juan empieza como en la página 20 del texto, ¿no? Es un texto como de 70 y tantas páginas. A pesar de ello es muy ágil, es muy rápido, pero empieza realmente la historia de la novela gráfica, empieza en la página número 20, 25 más o menos, ¿no? Y entonces decíamos, si Juan leyera el texto diría que ¿dónde madre está mi historia, no? Pero
cuando él fue a la obra, a verla, pasó al frente a dedicarnos unas palabras, cosa que le agradezco siempre porque Juan es una persona muy noble, muy entregada, muy amable. Y nos dijo precisamente, ¿no? De hecho, parte de la historia de la novela gráfica es que originalmente se escribió para que fuera una película. Pero pues como siempre pasa en este país, ¿verdad? Nunca hubo presupuesto. Y entonces pues decidieron, en sus propias palabras, del mismo Juan, hacer pues el cine de los pobres, un cómic, ¿no? Entonces, a partir del cómic es que, pues, la ventaja creo de los escritores, y en este caso de los mismos ilustradores o comiqueros, en el caso de Bev, es que pueden escribir y pueden, ¿no?, explayarse sin ningún problema, porque pues no hay un presupuesto per se de por medio, ¿no? O sea, ellos pueden escribir 300 cuartillas, 500 páginas, ¿no? El número que se les antoje. Nosotros lo que hicimos fue acotar eso y dejar la esencia de la obra misma dentro de la historia, ¿no?, de la narrativa. Y bueno, ahorita que ya tienen como su subdivisión, ¿no? De la niños o algo así. Sí, justo, bueno, ya también tienen la persona en el mundo, a pesar de que me equivoqué. Sí. Igual es la temporada, ¿no? Sí, empezamos, de hecho, la peor señora del mundo empezó temporada el domingo pasado. Este domingo que viene es nuestra segunda función. Y sí, en efecto, es una rama que cuando Elena Tinoco se anexa a... Digo, yo ya había hecho teatro para niños, pero cuando Elena Tinoco se anexa a Lab Teatro, digo yo, Elena, tengo 20 años o más de conocerla, la conozco desde el 98, sí, pues más como 21 años. Y ella y Mario Rendón siempre se han dedicado a dar clase de teatro a niños, ¿no? Entonces conocen lo que es pues las inquietudes de los pequeños, ¿no? Lo que les llama la atención, lo que los mantiene interesados, y esto pues es una gran ventaja, ¿no? Entonces, pues el primer paso fue La Calavera de Cristal, y pues ahora en un segundo intento, Elena Tinoco, ella escribe y dirige la Peor Señora del Mundo a partir del cuento del maestro Francisco Hinojosa, que tiene ilustraciones del Fisgón, y pues yo en este caso únicamente funjo como productor del montaje. ¿Y por qué esta división o por qué la importancia de hacer teatro para niños? Pues yo creo que siempre se debe de apelar a la atención del niño hacia las artes, o sea, bueno, del público en general, desde el temprana edad, ¿no? Yo creo que en tanto les ofrezcamos proyectos inteligentes, proyectos que no los menosprecien, ¿no?, que no los hagan de menos, el niño pues va a estar interesado y va a estar, pues el niño siempre está buscando algo que llame su atención, pues en este exceso de energía que tienen constantemente, ¿no? Y la verdad es que creo que curiosamente es uno de los grandes aciertos que tuvo Rowling con toda la saga de Harry Potter, ¿no? Que les habla a los niños con inteligencia, o sea, que no los tilda de tarados ni los trata como si fueran retrasados mentales, porque pues al final, o sea, son pequeñas personas, o sea, igual que nosotros, pero simplemente pues, sus atenciones van dirigidas sin filtro hacia muchos lados, y pues nosotros tenemos ahí una gran oportunidad de igual modo, sin menospreciarlos y sin hacerlos de menos, pues ofrecerles buenos proyectos, buenos productos, y que aparte pues no los alejemos de las artes, sino que al contrario, les hagamos ver que en las artes pues se encuentran concentradas muchísimas cosas que ellos pueden utilizar para filtrar, ¿no?, sus gustos, sus preferencias, pues cosas que pasan en el mundo actual y que pues a veces nos da miedo como personas, como adultos, decirles directamente, pues el teatro puede ser esa gran herramienta, ¿no? Y bueno, Fernando y Jimena, cuéntenos de AVE, ya cambiando de tema, dejándolo. Pues bueno, AVE es un montaje que nace en el colegio, en la facultad, y ya después a mí se me ocurrió de la nada meterla al FITO, el Festival Internacional de Teatro Universitario que organiza la UNAM, y la sorpresa de que pasamos a la final. Y pues la verdad, esa función fue mágica, o sea, fue increíble el público, la función, el equipo, estábamos conectados, pasamos a la final, y entonces nos piden un nombre,
nos piden hacer un nombre y dijimos, pues vamos a crear la compañía Fantasía Teatral. La verdad es que no teníamos como un nombre. Sí. Y dijimos, pues ya ponle Fantasía Teatral. Pues ya, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede Se llame pasar? así para siempre. Fantasías de ayer y hoy. Sí, de hecho. Y, sorpresa, nos pasamos a la final, nos presentamos el día de la final. Y cuál viene siendo nuestra sorpresa, que nos ganamos la mención a mejor propuesta escénica. Entonces, pues dijimos, algo hicimos bien como equipo, hay que moverlo, no se puede quedar aquí en la escuela. Entonces buscamos otra temporada y la pasada y ahorita esta en la Sala Novo, en el Teatro de la Capilla. Y la verdad es que hemos sido muy afortunados, el público ha reaccionado de una manera increíble, sea público teatrero o no sea público teatrero, porque cabe mencionar que es un texto como chiste local teatrero. Ajá. Pero a pesar de ello, muchas personas que no se dedican al teatro, que nunca han visto teatro, van a vernos, amigos nuestros de otros lados, y se conectan. Y te dicen, no, es que yo entendí esto. Y es que, claro, en mi oficina yo me veo así. Entonces, pues sí, AEB habla sobre la existencia del ser humano. Del qué hacemos aquí, nos gusta lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, si realmente es para alguien más o para ti mismo. Claro. Entonces, hemos tenido una gran respuesta del público y Jimmy, cuéntalo demás. Bueno, ¿de dónde surgió? O cuéntanos un poco el proceso antes de llegar al FITU y ahorita ya las temporadas. Pues sí, es que fue en la facultad, o sea, fue como tenemos esta materia que de hecho el profesor Enrique Aguilar le está impartiendo ahora, de Mercadeo de las Artes, y tú tienes que buscar un texto, tienes que hacer prácticamente la obra, tienes que montarla, tienes que dirigirla, todo. Entonces, pues yo le dije a Fer, yo no sé nada de dirección, me da miedo, yo te produzco, yo hago lo que sea, pero tú dirige. Tú hazte pelo. Sí, yo te ayudo, yo te sigo, pero tú. Y prácticamente ha sido así. Fer es el aventurero que se avienta a decir, ahora el FITU, ahora hay que hablarle al dramaturgo, ahora quiero yo, ay, bueno, ya Pero vamos. ya vas. Espera, vamos a embriagarnos. No. Pero yo soy la que pues ahí sigue. Y fue que él se aventó a hablarle al dramaturgo, él nos apoyó, nos dio los derechos de su obra, pasó esto del FITU, pero realmente pues fue un buen match y hemos sido muy, muy afortunados porque mucha gente nos empezó a ayudar. Y yo creo que también es esta seguridad de aventarse, aunque te dé miedo, que la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Entonces, pues Sí. el proceso ha sido así, como un trabajo. Sí, la de verdad escuela. es que cuando no entendíamos el texto, era ¿qué diablos están hablando Sí. estos personajes? A, B, literal, porque así se llaman. Ella se llama A, él se llama B. No entendíamos qué decía. Muchas cosas no las terminábamos de entender y ya estábamos hasta montando y a ver, pues, ¿qué sale? Me hablaban de fórmulas y... Entonces, hablamos con Antar Santos es el dramaturgo. Antar vino amablemente a contarnos la experiencia de AB, su experiencia. Entonces ya cayeron más 20 y fue de, claro. Ya después yo tenía como, pues, toda la mente de la escuela, y entonces me ponía a estudiar, a leer diario el texto y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Ni yo lo entiendo, ¿no? ¿Qué estoy? Y el día que ya no podía conmigo, yo les decía, chavo, yo no sé qué hacer, no sé qué estamos haciendo. Y la verdad es que agradezco mucho que el equipo nos ayudamos completamente. De parte de acá y de parte de allá, los actores estaban completamente entregados al proyecto y de este lado era como, ya sé, a ver si aquí, y esto quiere decir, claro, sí, y ya debatíamos. Y luego los ensayos duraban horas debatiendo en vez de estar ensayando o montando. Pero hasta que no nos quedó claro el texto, pudimos avanzar. Claro. Sí se nos hizo muy complejo, porque claro, explícale a alguien la existencia de su ser. Y ¿Cómo? combinándolo ¿Cómo? con el ejercicio teatral de AIB de improvisación, pues no fue nada sencillo, ¿no? Pero también por eso tiene mucho cariño de parte de todos. Crecimos con este ejercicio, todos empezamos así, entonces también por eso está lleno de chistes locales teatreros, que al final también la gente lo entiende porque pues va fusionado también con el amor, ¿no? Y la existencia humana, que pues todos lo sabemos, todos entendemos estas cuestiones, ¿no? Claro.
¿Y ahora qué pasa? Bueno, ya después de que tuvieron el FITU, esta nueva temporada en la Sala Novo, ¿cuál es la diferencia entre ustedes antes y ahora en esto que es nuevo? Wow, qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Te digo que si haces sus Qué preguntas, bárbara. sí le piensa. Sí le piensa. Pues estamos en ese proceso, ¿no? Justo, más bien nos va cayendo el peso, ¿no? Primero fue la euforia y la emoción, y luego fue el golpe de la responsabilidad y del tamaño, ¿no? De esto, de este espacio que no nos rebasa, pero sí sentimos que es esta cosa que empezamos en la universidad y el desmadre, y ahora si algo sale mal ya hay consecuencias, ya no puede haber errores, y si hay errores ya es ponernos serios y regañar gente. Fer, que es pues el director y actor, está aventándose un reto enorme al autodirigirse y tener que, al equipo, que finalmente todos somos universitarios, ¿no? Egresando apenas, ¿no? Viendo la realidad, pues este cambio ha sido enorme. Aún estamos los dos como digiriendo, ¿no? La verdad de esto. Entonces, pues todavía estamos en ese proceso. Pregúntame si Te digo cómo vamos. Yo creo que la diferencia también es que ya no estamos en la escuela. Como bien lo dice Jimé. La verdad es que en la escuela haces una carpeta y es la calificación y ya, ¿no? Pero acá haces una carpeta y, por ejemplo, Steph, que está en la capilla ayudándonos totalmente, ella se acercó y me dijo, yo los elegí. Yo dije que sí al proyecto por una razón. Porque dije, algo tienen, este proyecto algo tiene que tengo que ayudar así como me ayudaron. Su carpeta está del nabo. Su Tu PowerPoint, qué rayos. No, pero vamos a hacer una gran carpeta y yo les voy a ayudar, así como a mí me ayudaron, así como a mí me enseñaron. Y gracias a ello nos hemos encontrado a personas súper lindas en el camino, ahorita en el camino profesional, que nos han echado la mano muchísimo. El maestro Aguilar también nos ha ayudado muchísimo desde que inició el proyecto también, porque un día lo invité y le dije, maestro, ayúdenos, porque dame notas. Entonces llegó y así deshizo el proyecto y ya. Me fui al baño a llorar. dije gracias. No, Ya no te pero vuelvo a invitar a gracias Gracias, yo quiero saber. gracias a sus notas y a más notas de más maestros, de compañeros, el proyecto sigue vivo. Y pues esa es la diferencia. Que Yo creo que si me permiten intervenir tantito, ellos mencionan algo que me parece muy interesante, de repente no entender, ¿no? O sea, es que hay cosas que no entiendo y que de repente me sobrepasan. Y creo que precisamente son ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos que de repente los teatreros no dejamos pasar, ¿no? Como no entendemos, entonces ahí lo dejamos, ¿no? Es como de, no entiendo y ahí se queda, y entonces dejamos truncos a algunos proyectos. Y yo creo que no tendríamos por qué entender todo. O sea, el arte al final tiene, o debería tener al menos, un dejo de misticismo, ¿no? Es como el amor, ¿no? O sea, el día que ya conoces todo de la otra pareja, a veces es cuando se acaba, ¿no? Cuando ya está, ¿no? O sea, lo ves meando al mismo tiempo que tú te estás lavando los dientes, o no sé, ¿sí me explico? Pero siempre hay o debería de haber algo ahí que no conozcamos del otro, ¿no? Y en el arte igual, o sea, yo creo que igual, o sea, a mí me ha pasado y me sigue pasando y me encanta que me pase, que entras a un proyecto y dices, puta madre, ¿cómo voy a empezar? O sea, es como el escritor con la hoja en blanco el primer día, ¿no? Que dice, ya voy a escribir y se enfrenta a la hoja en blanco, y creo que siempre el gran reto, ¿no? El no entender del todo, pues porque al final la música no se entiende, se vibra, ¿no? Y la poesía no siempre se entiende, ¿no? Se siente. Entonces, pues el teatro yo creo que debería de ser de igual modo, ¿no? No todo tendría que quedarnos claro al final. Y pues qué padre escucharlos, digo, a mí me encanta, ya los voy a ir a ver próximamente. No me ha tocado irlos a ver, ¿no? Pero es un proyecto que yo, como dice Fernando, conozco desde muy temprana etapa. Y me parece un salto bien loable por parte de ellos, ¿no? Porque como dicen, o sea, están recién egresados. Es más, hoy se tituló el señor, imagínate. Sí, no me he visto así. Qué elegancia. O sea, entrevistas. entonces imagínate, o sea, son gente que se está abriendo de capa al mundo profesional, y pues es un mundo de tiburones, nos gusta, ¿no?
O sea, donde vemos gente que ya tenemos ya un ratito, ¿no? Y hay gente que tiene todavía más, ¿no? Y pues que estamos todo el tiempo conviviendo y la verdad es que me da mucho gusto pues, ahora verlos como colegas, ¿no? Gracias. Y pues, sé que les está yendo bien y les va a ir mejor. Yo sé que sí. ¿Qué se toma, maestro? Muy bien, pues ya nada más para cerrar esa primera parte del programa, pues el comercial, dónde, cuándo y redes sociales para que el público asista a cada uno de sus montajes. ¿Va? Bueno, Venga, ustedes. AB se está presentando todos los jueves a las 8 de la noche. Nos quedan 4 jueves, 7, 14, 21 y 28. El 28 vamos a tener una sorpresita y vamos a develar placa. Y vamos a estar ahí. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Fantasía Teatral. Y Twitter estamos como @fteatral1. Okay. Los esperamos. Nada más queremos agregar que, bueno, agradecimientos para Natalie Viorato, que es nuestra productora y la que se aventó al proyecto con nosotros. Y si no hubiera sido también por ella, no estaríamos donde estamos también. Eso. Pues nosotros reestrenamos La Calavera de Cristal el próximo sábado 9 de febrero, o sea, no sino hasta el que viene. Y vamos a estar los sábados a las 12:30 del día ahí en el Teatro La Capilla, que es el espacio principal del lugar. Y pues los esperamos ahí con los brazos abiertos. La verdad es que, aparte, debo de decirlo, La Capilla tiene teatro de lunes a domingo, y no solamente en el Teatro La Capilla, sino también en la Sala Novo. Y pues, opciones hay, por favor vayan al teatro, apoyen el teatro independiente, porque no hay nada mejor que pues una sala llena para nosotros. Y pues por supuesto pues la publicidad de boca en boca. Mis redes sociales nos pueden buscar como Lab Teatro Niños o Calavera Teatro en Instagram, Twitter y Facebook. Échate el comercial de la peor también. Pues ya. Aprovechando. Bueno, pues de una vez. Pues digo, de una vez, entonces estamos con La Peor Señora del Mundo. En ese estamos los domingos a las 12:30 en la Sala Novo. Ahí estamos en el espacio pequeño. Y ahí los esperamos también. Muy bien, pues muchas gracias. Este es su espacio cuando quieran regresar. Gracias, bro, como siempre. Y pues bueno, nosotros ahorita nos vamos a un corte musical. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @locura teatral. Iba a decir otra cosa. @locura teatral. Y pues recuerden seguir la transmisión ahí a través de Somos Live y hacernos preguntas si es que tienen. Ahorita regresamos a la segunda parte del programa. You now have 15 minutes to reach minimum safe distance. Ya no hay más cuando pierdes la razón, obsesionado en el dolor de lo que crees que es amor, y no serán más que historias sin final, más mentiras que inventar, odiseas para hablar que se irán. Cuando vuelva la razón y veamos nuestro corazón ensangrentado en un rincón, y no será más que ritos de atención, buscando un hueco de emoción, el otro intento de pasión que se irá.
Ya estamos de regreso, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @locura teatral. Igual seguir las redes de la estación, Somos Live. Y bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del programa y nos acompaña Bruno Zamudio, que nos viene a platicar de Memoria en el asfalto, ¿verdad? No me equivoqué, muy bien. Sí. Y cuéntanos, ¿de qué va? ¿De qué va Memoria en el asfalto? Es un monólogo que va acerca de un hombre que perdió a su corazón, perdió a su novia, y entonces es una travesía por todo el centro histórico para poder encontrarla y para poder recuperarla. Ok. Esa es, vamos, la anécdota más clara y más sintética que se me ocurre. Pero no sea sintético, a ver, cuéntanos más. Pues es que creo que a pesar de ser sintético, esa es la línea argumental de toda la obra. Es una búsqueda, es un despertar y saber que no está ella. Y entonces, cómo iniciar día a día buscando a esa persona que tanto le llenaba, a esa persona que tan feliz lo hacía. Y entonces creo que lo que ayuda mucho a la trama es conocer el centro histórico, ¿no? O sea, Aldo Martínez, quien escribe el texto, hace una dramaturgia tremendamente sensible hacia los detalles del centro histórico, las calles, los edificios, la gente que transita ahí, la gente que trabaja, ¿no? Como las Marías, los de las tortas, los de tacos de canasta. O sea, vamos a ver que el centro histórico es un mundo en sí mismo. Entonces creo que eso es lo que llena tanto a la trama, pero toda la obra, al ser monologal, es esa búsqueda, es recuerdos, ¿no? O sea, creo que también atendiendo al título, es eso, la memoria. Eso es un texto que apela a la memoria del ser que pierde a alguien. Y entonces, ¿qué hace esa persona cuando andamos por la vida y frecuentamos los mismos lugares, y cuando esa persona ya no está, ¿qué pasa? Entonces hay un detonador que dice, ok, voy a comerme la torta que antes me comía con alguien más y que ahora ya no. Claro. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo hacer toda esta transición de centro histórico en escena? Es la escenografía, que es de Joe Prado. Son unos triángulos y hay, bueno, es un símbolo acerca de la cultura mexicana. Y lo que hago, pues vamos, o sea, desde la dirección hay unas curvas, hay un llenar el espacio, pero lo importante es que como no solo me mantengo en el tránsito, sino también a la memoria, y entonces el espacio se genera a partir de la memoria. ¿Y de ciertos elementos? Ajá, de ciertos elementos, exactamente. Okay. Voy avanzando y de pronto recuerdo el dinero, y entonces viene el billete, y este billete que ocupábamos antes para pagar algo lo lleva a la memoria, ¿no? Y entonces la música también, creo que tu pregunta más bien se responde con la música. Francisco Buentello musicaliza en vivo, está allá arriba conmigo, y toca las canciones que son ya tan reconocibles, ¿no? O sea, cuando escuchar al mariachi, ¿no? O Amor Eterno, todas estas canciones que ya son tan características de ciertos lugares, creo que ahí es donde también remite a los saltos de ese lugar, y luego también a partir de la música nos remite a lo interior, ¿no? A la memoria que está guardada acá, más adentro que en lo físico, que en lo exterior. Eso. ¿Cuál fue tu reto para ti como actor? Primero la memoria. Hablando de la memoria en el asfalto, la memoria. Sobre todo porque creo que hay muchas voces en el monólogo. O sea, tanto voces como personajes, como tipo de voces. O sea, hay una voz un poco más narradora. Y entonces cuando yo memorizo monólogos, es muy fácil ir siguiendo el hilo del personaje que está en un mismo espacio o en un mismo lugar. Pero la cuestión con este personaje que no tiene nombre, que es él, saltar a la voz que narra, y luego saltar al recuerdo, y luego saltar a hacer otros personajes como el papá de ella, la señora de las quesadillas, el mariachi. O sea, hay un buen de personajes. Creo que eso fue uno de los retos, la memoria y también la creación de esos personajes, ¿no? O sea, poder ayudarle al espectadora que reconozca que no soy él, ¿no? Sino que hay otros involucrados en la obra, y saltar. O sea, creo que es lo que más me cuesta trabajo hasta la fecha. O sea, me cuesta mucho no soltar al espectador, no soltarlos para que
sí vayan conmigo, a pesar de que yo ya no soy ese personaje con el que han generado cierta empatía, ¿no? Claro. Eso. ¿Con qué te identificas y con qué no te identificas de tu personaje? Me identifico con un ser cansado, con un ser enojado con su país. Y con la forma de convivir de la actualidad, en donde pareciera que ser feliz es un acto de subversión. O sea, pareciera que estar contento con alguien es algo ya anticuado o algo que no innova o que no nutre las relaciones. Me identifico con ese cansancio, con ese hastío, con esa muchedumbre que todo el tiempo está llenando la cabeza y llenando de opiniones lo que uno hace. Y bueno, o sea, finalmente la opinión ahí está, pero también es importante lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo. También me identifico con un ser que ama, o sea, es un ser que ama y creo que yo también amo. También amo a los que ya no están y a los que se fueron y a los que aún tengo la esperanza de recuperar, aunque tengo la certeza de que no. ¿Y con qué no me identifico? Eso no me lo he preguntado. No me identifico. No lo sé. Creo que es bastante. O sea, creo que he encontrado mucha identificación y mucha empatía con él. Pero pues creo que no me identifico en que creo que él hace más que yo. O sea, él está tomando más acciones de las que yo soy capaz de tomar en la vida real. O sea, él está haciendo una búsqueda que quizá yo ya no tengo las fuerzas para hacerla. O sea, ya la esperanza ya se murió en muchas ocasiones. Y creo que él la tiene, este personaje la tiene, pero afortunadamente me ha ayudado a encontrarla en mí, ¿no? La esperanza que este personaje tiene me ayuda a encontrarla en mí. Eso. Uh-huh. ¿Qué otros personajes haces durante todo este monólogo? Al papá de ella, que es un señor que fue quien les ha ayudado a vivir su amor, porque también eso es otro tema de la obra. Cuando uno es joven y ama, joven me refiero como a los 15 años, pues, porque luego uno dice como, no, está súper joven, ¿cuántos años tiene? 35. Entonces, creo que depende del referente. Yo tengo 22, es a lo que yo voy, yo tengo 22. Entonces, si yo digo como joven, pues me refiero como a los 16, 17. Económicamente es muy difícil, ¿no? Bueno, mantenerse uno mismo es súper difícil. Tener una relación consolidada con alguien y querer hacer una vida, querer rentar un lugar juntos en esta ciudad, en donde las rentas son súper caras y donde no hay trabajos. Él es el mecenas de alguna manera de ellos, ¿no? O sea, ahí en la obra se hace un trato de cómo él les va a ayudar para poder vivir juntos. Y él es uno de los personajes, creo que los más importantes. Hago a ella también, a la que se va, a la que no está. A una maestra de la primaria y de la secundaria. ¿Quién más? Oh, es que son varios. Bueno, así mi memoria, por ejemplo. No, es que yo creo que esos son los más importantes, pero al papá y a la mamá de él también, ¿no? Cuando él decide decirles como, pues, ¿qué creen? Yo no me voy a ir a vivir con ustedes, yo quiero ir a vivir mi historia de amor, ¿no? Pues también eso. Hago a una señora de las quesadillas que habla con él y trata de hacerlo entrar en razón acerca de lo que está haciendo. Y creo que son otros cuantos más, pero sí, no, es que hay otros personajes, pero no los hago yo, los hace Fran, no sé conmigo, un asaltante, son varios, pero son apariciones fugaces, pues, o sea, tampoco es como a una chava también que él la persigue durante el centro histórico y ya, para no hacer más larga esta búsqueda de los personajes. Y bueno, ¿qué te ha dejado a ti a nivel personal todo este proceso de esta obra en especial? De esta obra. Bueno, esta es la obra en la que yo debuto como actor de manera profesional. Okay. Entonces creo que personalmente me ha dejado
por ejemplo, asistir a estas entrevistas es algo que me ha dejado mucho, me ha hecho mucho conocer cómo conectar con los espectadores, no solo mediante el teatro, sino además de todo lo que hacen las demás personas que no hacen teatro de manera directa, sino de manera indirecta, apoyan a lo que hacemos, apoyan a que el público pueda asistir a nuestras funciones. Y me doy cuenta del monstruo que es el teatro, ¿no? O sea, si de por sí ya lo tenía ahí visualizado en la carrera, no, o sea, ahora si yo le veía 10 cabezas a ese monstruo, ahora le veo 40, ¿no? Digo, es que es muy, muy complejo, o sea... El teatro es una hidra. Sí, totalmente. Yo diría que son como 5 hidras juntas, ¿no? O sea, sí, no, o sea, es mucho. Me ha dejado, justo antier, caminaba por el centro y fue muy chistoso porque dije, claro, es que esta es la calle, ¿no? Y República del Salvador, dije, por aquí, y aquí es donde se encuentra esta persona, y aquí lo asaltan, ¿no? O sea... Y me voy con cuidado. Sí, dije, que yo no sabía que esta calle era tan peligrosa, pero creo que me ha dejado esa sensibilidad que ya tenía bastante opaca. Eso, creo que hacerme mucho más sensible a la cotidianidad. Claro. Y bueno, pues nada más el comercial, dónde, cuándo, redes sociales para que el público asista a tu montaje. Ok, son los lunes a las 8 de la noche en el Teatro de la Capilla. Solo nos quedan 3 funciones este lunes y 2 siguientes. Este lunes, a pesar de ser día feriado, sí va a haber función. Y bueno, ya estamos. Dirige Abigail Sánchez Cue. Somos 2 personas en escena, Francisco Buentello como músico en vivo y yo actuando. Eso, muy cerca de la Cineteca, llegan súper rápido. Pues bueno, pues muchas gracias, Bruno. Recuerden, esperen, es que estoy peleando mis ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Así ya llegó nuestra última invitada. Y pues este es tu espacio cuando quieras regresar. Gracias. Esperemos que sea muy pronto. Ahorita recuerden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y regresamos para nuestro último bloque del programa. Ahorita volvemos. Gracias, bye. Amigos, no sé qué me quitó Sandra al final, pero La bueno. pelucita que traía aquí colgando. Yo no voy a decir que era. Yo pensé que mis piojos. Y pues ya estamos aquí con nuestra última invitada del día de hoy, Adriana Reséndiz, que nos viene a platicar de, a ver si lo digo bien, Oakley, sí. Ok, muy bien. Que se presenta en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Exacto. Pues bienvenida y cuéntanos. Bueno, pues Cuéntanos usted de qué va. A ver, la cosa está así. Oakley es una obra que une la poética y a la vez lo documental de la lengua náhuatl y sobre todo de la historia que nos compartió el poeta Nahuatl Santos de la Cruz, que basándonos un poco en lo que él nos compartió de su experiencia al enfrentarse con el sistema educativo general en México, de pronto pues nos comparte, y a partir de ahí se van Jennifer Moreno, que es la directora y la dramaturga, va generando unos cuadros autónomos, pero que a final de cuentas van reuniendo y nos van haciéndonos y permitiéndonos cuestionarnos sobre el carácter monolingüístico y monocultural que tenemos en México y nuestra postura como cuerpos portadores de una cultura dominante ante estas otras parte de la cultura que también nos rodea, pero que no estamos como muy familiarizados, ¿no? Claro. ¿Cómo llegaste tú al proyecto?
Bueno, yo llegué porque Jennifer Moreno y yo somos amigas desde hace pocos años. Nos conocimos muy chicas en el kinder hace 20 años. Nos conocimos, bueno, ellas y yo tenemos más de 20 años de ser amigas y hemos trabajado mucho tiempo juntas. Entonces ella y Vico Hernández, que es el otro colaborador creativo también de la compañía de La Paradoja del Gato, estudian un seminario de lengua y cultura náhuatl. Y de pronto ahí pues empiezan a involucrarse cada vez más, ahí conocen a Santos de la Cruz, lo invitan a trabajar en el proyecto y pues van descubriendo todo un mundo, porque no solamente es una lengua, sino es toda una cosmogonía, una forma de mirar el mundo, es todo, ¿no? Y de pronto eso, y me invita a mí, y bueno, pues yo también, yo no sé hablar náhuatl, sé algunas palabras que más o menos ahí, nuestra intención como compañía este año es justamente como aplicarnos más a aprender, pero justo también te va abriendo como un mundo súper sensible que está junto a nosotros todo el tiempo, pero que no hemos sido capaces de notarlo, ¿no? ¿Cómo cambió justo tu perspectiva antes y después? Pues es increíble porque como que siempre el mundo indígena resulta a veces ser como, se toma incluso como, pues sí, como algo que atrae al turismo, o algo folclórico, y que resulta así de, ay, los indígenas, ¿no? Pero de pronto como que cambiarle esa visión y tenerle como una visión humana de respeto, de confrontarnos ante hasta nuestras propias opiniones sobre ellos, y descubrir un mundo súper sensible, poético, hermoso. O sea, Santos nos comparte mucho, ¿no? De cómo se dicen las palabras. Por ejemplo, ventana, ellos les dicen, no sé cómo decirlo en náhuatl, pero que significa literalmente la ventana, el ojo de la casa. Entonces son como esos pequeños detalles que te van llenando. A mí me ha abierto un panorama muy importante sobre... Nosotros, Jennifer, hemos hablado mucho usamos la poética del gorrión común, ¿no? Que sucede con los gorriones, que son unos pájaros de ciudad, que todo el tiempo están ahí, comen con nosotros, caminan a nuestro lado, pero no los miramos. Ni sabríamos reconocer cómo suena, ¿no? Cuál es el canto de un gorrión. Y de pronto pasa lo mismo con los indígenas, ¿no? Están aquí en la ciudad, conviven con nosotros todo el tiempo, pero no los miramos, es como si no existieran. Entonces de pronto es como darnos a nosotros, porque no es darles a ellos, sino más bien darnos nosotros la posibilidad de mirarlos y de entrar un poco más en ese mundo, ¿no? La verdad es increíble. Así de bien padre. ¿Qué significa Octli? Octli, camino. Octli, porque justo Santos nos dice que Octli se escribe H-O-H-T-L-I, y Santos nos enseña que es la H, esa H para que signifique camino se tiene que decir Octli, como si fuera una aspiración, porque si es Octli es vino. Estamos viendo otra cosa. Entonces dices, bueno, puede ser también el camino al vino, ¿no? No hay pelea. Sí, no. Pero bueno, sí, Octli sí justo significa camino. ¿Y para ti qué significa? Pues es este camino increíble a cuestionarme a mí misma también sobre esta cultura dominante en la que estamos, y que no nos damos cuenta cómo estamos influenciados por todo por la educación, y que al final de cuentas este es un camino como de apertura mental, de apertura espiritual, de apertura de corazón, no sé, como una desensibilización muy profunda. ¿Tú cuál crees que sea la importancia de este montaje y para el público en general? Pues yo creo que es bien padre cuando nos hacemos preguntas. Y creo que Octli justo lo que plantea es eso, es hacernos preguntas. Desde la pregunta más sencilla, desde cuántas lenguas se hablan en México, hasta cuántas culturas conoces que todavía vivan. O sea, que son culturas, que son preguntas que uno piensa, me enseñan en la primaria y crees que como que lo recuerdas, pero más o menos. Ajá. Y de pronto, dentro de la investigación documental que hizo Jennifer, hizo una serie de encuestas a estudiantes entre preparatoria y universidad, y no había una respuesta positiva. No sabemos, ¿no? No sabemos cuáles son esas culturas, cuántas son las lenguas que se hablan. Y creo que Octli nos permite eso, hacernos preguntas acerca de quiénes somos, de cómo transitamos el mundo, de cómo miramos. Y creo que esa es la importancia de Octli. Y refrescar la lengua náhuatl, por ejemplo, que es aquí en la Ciudad de México es la segunda lengua más hablada después del castellano. Hay miles de personas todavía que hablan el náhuatl, pero nosotros ni nos enteramos, ¿no?
Entonces es como refrescar. Hay una parte donde es una escena completa que se habla en náhuatl. Y es bien padre porque como que nunca lo escuchas, ¿no? O sea, sabes que existe, sabes alguna palabra, pero nunca sabes cómo se escucharía una conversación o un relato largo hablado en la lengua. Y es como muy interesante. Claro. Bueno, ya Rola vio ayer. ¿Y cuál ha sido la reacción justo del público? Porque sí, creo que está esta idea de lo tenemos consciente, bueno, o sea, que obviamente las comunidades indígenas están, pero realmente, o sea, lo tenemos consciente, pero no lo tenemos consciente, ¿no? O sea, porque igual yo me hacía esas preguntas, ¿no? Las que hacen en la grabación, pues no, si a mí también me preguntan, creo que me voy a equivocar, o sea, a lo mejor no estoy tan perdido, pero creo que en general me voy a equivocar, ¿no? Porque sí es algo que no está realmente tan cercano a nosotros, ¿no? Al final de cuentas sí es algo que como que, sí, ahí está, pero no lo tenemos muy consciente. Claro. ¿Cómo ha sido la reacción del público sobre eso? Pues bien padre, o sea, justo ayer, por ejemplo, fue mi sobrino y él justo decía eso, decía, órale, nunca me imaginé que fuera tanto, o que está padre como ir a una obra también a entender cosas, a hacerte preguntas y a comprender. Y la reacción del público siempre ha sido como muy generosa, ¿no? Siempre muy comprometida. Hace poco fue una chica, Sayulita, que dejó un mensaje así enorme acerca de su experiencia, porque sus padres hablan náhuatl y ella ya no. Y entonces le decía a sus padres, decían ahí mismo, porque los viernes y los sábados tenemos un conversatorio justo con Santos de la Cruz, y ellos decían, yo le hablo en náhuatl, ella entiende, pero no sabe hablarlo. Y entonces como que eso la confrontó mucho de decir, a final de cuentas es algo que está en nosotros, ¿no? Existe eso y es como siempre la importancia es hacia hablar. El náhuatl es un idioma igual que es el inglés, pero siempre nos enfocamos más como en hablar los idiomas extranjeros, pero no los idiomas que nos corresponden a nosotros, ¿no? Sí, siempre estamos buscando hablar, no sé, francés y alemán, pero nunca nos ponemos a concentrar en nuestras raíces, ¿no? Claro, nuestra riqueza cultural. Y que incluso los reconoces, ¿no? O sea, podrías auditivamente reconocer el francés, el alemán, aunque no lo hablaras, pero no reconocerías el otomí, no. el maya, o sea, no lo reconoceríamos con solo escucharlo, ¿no? Y es como parte de la esas raíces y cultura que de alguna forma se nos ha ido borrando, ¿no? Porque es algo de este proceso de que lo hemos ido dejando atrás, digo, como sociedad en general. Claro, y porque, bueno, Santos nos explicaba también, y no solo sino dentro de la cultura dominante lo que existe es la lucha porque México sea una sola nación, pero en realidad somos pluricultural. No todos somos los mismos, ¿no? Claro. Y es como un esfuerzo de todos los mexicanos, tenemos que hablar español, tenemos que ser de esta forma, tenemos que corresponder y ser educados de esta manera, tener este tipo de cosas, entender el progreso incluso como esta misma cosa, ¿no? Que significaría, como si significara para todos, cuando en realidad no lo es. Sí, unificar. Y en realidad no, pues somos diversos, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya nada más, ¿dónde, cuándo, redes sociales? Ya sabes, todo el comercial para que el público asista. Bueno, pues estamos en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo, el horario de teatro, o sea, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Y estamos solamente esta semana y la siguiente, o sea, terminamos el 10 de febrero. Así que láncense con todo porque está bien padre. La verdad es que además la obra en la sala CCB creo que luce muy bien. Sí. Es muy, muy adecuada la sala. Y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como La Paradoja del Gato. Y también tenemos laparadojadelgato.com, donde pueden también tener información sobre la obra. Perfecto. Pues muchas gracias, Ana. Ya sabes que esta es su casa cuando quieras Muchas regresar. gracias. Muchas De las gracias. consentidas. Y pues bueno, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Locura Teatral. Igual seguir las redes de Somos Live. Y pues muchas gracias, Sandra Pinal, por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Adiós.